In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos la tesis sexta, en este caso sobre San Pablo y el epistolario paulino. Fijaos que el primer punto nos habla de quién es San Pablo, un judío, perseguidor, convertido en apóstol de los gentiles, y toda su vida se explica a partir de la vocación que ha recibido de Cristo, de su conversión. En segundo lugar, está el tema de su ministerio que se va a desarrollar más o menos desde el año 35 hasta el martirio en Roma, quizá en el 67. Ya os advierto que en esta tesis todo el tema de las fechas, igual que sucedía con los evangelios, depende de cuestiones muy hipotéticas. Hay algún punto cronológico que sí está claro, pero en lo otro, diríamos, todos los números o todas las dataciones hay que tomarlas, diríamos, con cierta amplitud. En este periodo tenemos una serie de viajes misioneros, 4, para propagar la fe cristiana, y aquí tenemos las cartas, toda una serie de cartas conforme a los géneros de la época. Muchos han puesto en duda bastantes de las cartas de San Pablo. Quizá, digamos, hubo problemas en la antigüedad solo con la carta a los hebreos. Veremos además también cómo hay que entender eso, porque la misma noción de carta pues admitía una flexibilidad sobre su autoría. Con lo cual, la estructura es muy sencilla. Primero, San Pablo, como figura fundamental en el cristianismo, en los inicios del cristianismo. En segundo lugar, algunos puntos cronológicos de San Pablo, de nuevo repito, dentro de todas las limitaciones que tiene esto. Y por último, algo sobre el epistolario de San Pablo, aspectos literarios generales, aspectos teológicos generales y luego algún punto sobre cada una de las cartas. Bien, pues dicho esto, pasamos inmediatamente al desarrollo. Que San Pablo es una figura fundamental del cristianismo, creo que es claro. San Pablo, sobre todo, es el apóstol de los gentiles, llamado por Dios para esa difusión universal del cristianismo. Él mismo se sabe ministro de ese misterio, que hay que comunicar la salvación tanto a judíos como gentiles y formar así el único cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Evidentemente, todo esto en acuerdo con los otros apóstoles, porque San Pablo no había conocido a Cristo en su vida terrena. Él era judío, lo que pasa que había nacido en la diáspora, por tanto en ambiente griego. Pertenecía a la tribu de Benjamín, era de una familia observante y era fariseo. Dentro de las escuelas que había allí, consta que había estudiado con Gamaliel, un rabino muy famoso en la época, y probablemente tenía también la formación helenística típica de ese contexto. Por haber nacido en Tarso, era ciudadano romano. La ciudadanía romana no la tenía todo el mundo en el imperio, sino solo algunas personas, obviamente en la ciudad de Roma, y luego otras ciudades, otros lugares que habían sido especialmente importantes, tenían esa ciudadanía. El caso de San Pablo, él poseía la ciudadanía. Y por otra parte, tened presente también que va fundando comunidades, general en núcleos urbanos, con personas de muy diversas clases sociales. En esas comunidades ya se establecen responsables estables, y las afirmaciones de las cartas se entiende dirigidas a tales comunidades. Esto es importante porque a veces puede decir cosas que nosotros al leerlo no entendemos del todo. Es lógico, porque eso era una explicación que se apoyaba en algo que les había dicho, y ese algo pues no lo tenemos. La mayor parte de las veces se comprende bien, pero puede haber algún detalle que no nos resulte del todo claro. De San Pablo lo que nos interesa, obviamente, es su conversión, su vocación, su unión con Cristo. Pasa de la persecución a los cristianos a la difusión del nombre de Cristo. Él cuenta varias veces que en el camino de Damasco, cuando iba a perseguir cristianos con cartas del sumo sacerdote, se encuentra con Cristo y eso hace que cambie completamente. Aquí tenéis las referencias de los lugares donde hace referencia a ese encuentro con Cristo. Está contado además varias veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y aquí aparece con mucha claridad la iniciativa gratuita de Dios para la conversión, algo que él siempre puso de relieve. Ahora diríamos, está claro en San Pablo después de su conversión, que el centro va a ser Cristo y no la ley. El camino para llegar a Dios es Cristo. Y el verdadero Israel, por tanto, no va a ser el que descienda, diríamos, de una manera material o física, sino el que reconozca
a Jesucristo. Y por esto, ya digo, su misma experiencia de conversión le hizo valorar que para la salvación la iniciativa claramente la tiene Dios. Bien, respecto a la cronología, no aparecen datos ni por el libro de los Hechos directamente, veremos que indirectamente sí, ni en las cartas, pero hay algunos puntos firmes a partir de los cuales se puede establecer. Ante todo, el martirio de Esteban, ahí se dice que San Pablo era joven. Se calcula por esto que debió nacer hacia el año 10 más o menos. Tampoco es que podamos situar exactamente el martirio de Esteban, pero más o menos esto nos llevaría a que San Pablo nace hacia el año 10. Después del encuentro con Cristo en Damasco, según Gálatas, 3 años después sube a Jerusalén, a donde no vuelve hasta 14 años después, con la asamblea o el llamado concilio de Jerusalén. Su conversión, por tanto, debió ser más o menos hacia el año 35. Fijaos que además es importante porque cuando se dice que no vuelve hasta 3 años después, o se ponen periodos de 3 o 2 o 4 años, nunca queda claro si son 4 años completos o 4 fragmentos de un año. En ese sentido, 3 años puede ser un poco de un año, otro año completo y otro poco de otro año, con lo cual sería poco más de un año, aunque se diga que son 3 años. Por esto ya digo que lo de la cronología y los periodos es difícil fecharlo exactamente. Hay un dato que sí es especialmente firme y es que en Corinto, durante el segundo viaje misionero, fue llevado ante el tribunal de Galión. Galión, que era el hermanastro de Séneca, era allí el gobernador, no estaba muy a gusto y en cuanto pudo se fue. Y sabemos que ocupó el cargo entre el 51 y el 52, con lo cual está claro que San Pablo está en Corinto entre esos años. Ya digo, ese es un dato bastante claro. Y por otra parte, en la cautividad en Cesarea se dice que tuvo que comparecer ante el prefecto Félix, quien sucedió a Festo. Lo que pasa que hay en el libro de los Hechos se habla de un bienio, pero no está claro si el bienio es que San Pablo llevaba 2 años en la cárcel o que, o que habían pasado ya los 2 años de Félix, digamos, del prefecto que tenía del procurador que había allí. Según, digamos, según cómo se organicen todos estos datos, podríamos tener el viaje de San Pablo a Roma a finales de los años 50 y la prisión domiciliaria debió estar en Roma de nuevo también hasta finales de los 50. Que, digamos, aquí cuadra mejor una fecha más antigua, por un motivo muy sencillo, y es que sabemos que Nerón en los primeros años, cuando todavía estaba bajo, digamos, los consejos de Séneca, era en el pretorio, digamos, se organizaba de multitud de asuntos a Franio Burro, no tenía una especial hostilidad ante los cristianos y no había ahí problemas con los cristianos. Fue a raíz de casarse con otra mujer, con Popea, que era más cercana a los judíos cuando empiezan algunas dificultades. Por eso es lógico que, o sea, que si San Pablo llega a Roma a finales de los 50 pudiera todavía realizar allí una actividad, incluso quedar libre y poder realizar otros viajes que tenía pensados. En cualquier caso, los 4 viajes que nos consta, o sea, digamos en el libro de los Hechos tenemos 4 viajes, un primero con Bernabé, Asia Menor, saliendo hacia el 45 y volviendo hacia el 49, recorren Chipre, Cilicia, Panfilia, Licaonia, Pisidia y allá hablan tanto a judíos como a gentiles, fundan diversas comunidades y a la vuelta es cuando tiene lugar el llamado Concilio de Jerusalén. El segundo viaje parte de Antioquía, digamos, diría desde el 50 hasta el 52, 53, de nuevo aquí, según cómo se tomen algunos intervalos, para visitar comunidades que antes había fundado. Aquí le acompaña Silas o Silvano, que también será un personaje cercano a Pedro, y se les une Timoteo, a quien luego escribirá algunas cartas. De nuevo es Asia Menor, van a pasar incluso a Macedonia, a Filipos y de ahí a Tesalónica, pero por problemas con los judíos tiene que pasar a Berea, Atenas, en la célebre predicación en Areópago, Corinto, donde está año y medio, de nuevo aquí el tema de los intervalos temporales, pasa por Éfeso, vuelve a Antioquía y de ahí a Cesarea. El segundo viaje bastante amplio. El tercero desde el 53 y luego aquí la duración depende de los otros acontecimientos que ya he comentado antes,
parte de Antioquía, va a Asia Menor, especialmente a Éfeso, pues su apostolado se extiende a Colosas, Laodicea, Hierápolis, de nuevo Macedonia y Acaya, también por Tesalónica y Corinto, hasta que vuelve a Cesarea y Jerusalén a la fiesta de Pentecostés, además para entregar una colecta que habían hecho para las comunidades cristianas de allí, pero ya es donde cuando es detenido en Jerusalén. Los judíos quieren que se le ejecute, el prefecto romano no está por la labor y en ese contexto es en el que él apela al César y tiene lugar ese último viaje, el último dentro del libro de los Hechos, de Cesarea a Roma, bastante accidentado, acaban en la isla de Malta, en fin, toda una serie de problemas. Ya digo que este es más complicado de fechar por el tema de cuándo fue el cambio de procurador y si el bienio al que hace referencia el libro de los Hechos son 2 años que esté San Pablo en la cárcel o el bienio del gobierno del procurador, que parece que es lo más probable, y eso nos pondría el último viaje hacia el 57 o por ahí hasta Roma. Habla luego de un proyecto, ya en la Carta de los Romanos había un proyecto de ir a España, no habría ningún problema, ya digo, si San Pablo hubiera quedado libre a finales de los 50, por ejemplo, 59 o por ahí, ir a España. Pensad que en este momento de la Pax Romana las comunicaciones son muy fluidas, ¿eh? Se puede ir de un sitio a otro, no es como los aviones ahora, obviamente, pero en pocas semanas se podía pasar de una parte a otra del imperio. En menos de 2 meses se podía ir de Palestina a Hispania sin ninguna dificultad. Respecto al epistolario, ante todo aspectos literarios. La tradición ha atribuido las 13 cartas al apóstol San Pablo, hay que añadir la de Hebreos, y el género epistolar es muy antiguo, ya lo tenemos en Egipto 2600 años antes de Cristo. En el Nuevo Testamento es muy importante, pensad que de los 26 libros, 21 son cartas. En el caso de San Pablo, el estilo en general es bastante sencillo y son simplemente una manera de difundir el mensaje de Cristo. Aquí hay que hacer una distinción importante entre carta, que estaría dirigida a una persona, a una familia, casi como algo más privado, y epístola, que está pensada para un público más amplio. Lo que pasa es que las de San Pablo a veces se mezclan unas y otras, o podríamos hablar incluso de un género mixto. Las cartas no oficiales se solían escribir en papiro, que era mucho más barato, y el periodo de composición se solía extender bastante. Fijaos que básicamente hay 4 medios para escribir las cartas. O bien del propio puño y letra, del que manda la carta, esto era muy poco frecuente, dictando a un amanuense, que eso era mucho más frecuente, comunicando ideas a un secretario que la elaboraba y luego la revisaba el autor, o incluso simplemente lanzando unas líneas generales que luego simplemente firmaba el que lo había encargado. O sea que, como veis, esto puede ayudar a entender muchas cosas de la autoría o de la, digamos, a veces discontinuidades que hay en las cartas, porque los procesos de composición eran complejos y era rarísimo que fuera una persona la que escribía todo. De hecho, en las cartas suele aparecer al final que San Pablo dice, mirad estas letras que pongo yo para autentificarlo, etcétera, con lo cual claramente estaba recurriendo a otras personas. Respecto a la lengua, están escritas en griego común, de la koiné, aunque es un vocabulario rico y no faltan hebraísmos. De hecho, tenemos digamos, hay un vocabulario muy especial que aparece solo o sea, dentro del Nuevo Testamento tiene un vocabulario propio que no encontramos en otros lugares, bastante espontáneo y sobre todo con deseo de comunicar la verdad de Cristo, sin entretenerse en algunos detalles estilísticos. Hay algunas figuras literarias de vez en cuando para embellecerlo, probablemente fruto de esta intervención de los secretarios, pero digamos el estilo es bastante sencillo. Aspectos teológicos fundamentales, pues diríamos que hay 4 grandes núcleos. El núcleo escatológico, la llegada de Cristo es la consumación de la historia y volverá de nuevo para juzgar. Soteriológico, la salvación de Dios se comunica por Cristo, esto especialmente en Gálatas y Romanos. Cristológico, el lugar de Cristo en los planes salvadores, esto sale en todas, pero quizá en Filipenses y Colosenses es el más importante. Y eclesiológico, la misión que corresponde a la Iglesia en la salvación del hombre, en las 2 de Corintios, en Efesios y en las pastorales.
digamos, es un pensamiento en proceso de elaboración. Se va desarrollando según se plantean las cuestiones en las diversas comunidades y probablemente hace uso de materiales ya preexistentes, quizá algunos himnos o algunas fórmulas catequéticas que se empleaban ya en las comunidades, pero están reelaboradas conforme a la intención de cada carta. Cita mucho el Antiguo Testamento, obviamente, lo conocía muy bien, se había formado con Gamaliel, conocía los procedimientos rabínicos de hacer exégesis, y fijaos que hay 75 citas explícitas del Antiguo Testamento. Si sumamos lo de Hebreos, todavía son más, e implícitas muchísimas. Y la idea es que el sentido más profundo del Antiguo Testamento está orientando hacia Cristo. O sea que diríamos, más que partir del Antiguo Testamento para llegar a Cristo, ante todo afirma la fe en Cristo resucitado y se da cuenta de que los textos del Antiguo Testamento, para entenderlos correctamente, deben verse desde Cristo. Por ejemplo, la fe en el nuevo Adán permite comprender mejor en qué situación dejó a la humanidad el primer Adán. Es decir, cuando habla en el capítulo 5 a los romanos de la situación de pecado, sí, habla de la situación de pecado de la humanidad, pero porque hay un redentor que es Cristo y como segundo Adán que viene a solucionar esa situación. Con lo cual el centro es Cristo, pero está diciendo Cristo viene a solucionar aquel problema que tenemos desde Adán. Por tanto, como veis, siempre es el punto de partida Cristo resucitado. O la realidad del bautismo ayuda a comprender mejor cuál era el sentido último del paso del Mar Rojo, como un signo, un anticipo de lo que sería el bautismo. Por supuesto, fue un acontecimiento histórico concreto, pero el sentido más profundo en la providencia de Dios era apuntar hacia el bautismo. Obviamente, San Pablo solo conoció a Cristo resucitado y las palabras y hechos de Cristo, ya muchas comunidades tenían la predicación apostólica, probablemente incluso ya había algunos escritos o algunos materiales sobre lo que Cristo había dicho y hecho, y San Pablo se va a centrar sobre todo en el misterio pascual y la salvación que trae el resucitado. Vamos a decir alguna cosilla sobre cada una de las cartas, repito, dentro de toda la dificultad que hay en la datación. Lo más importante, obviamente, son los temas teológicos, que además trataremos ex profeso en la siguiente tesis, pero, digamos, decimos ahora alguna palabra sobre cada carta. Las primeras cartas son las escritas a los tesalonicenses, más o menos unos 15 años después de su conversión. Tesalónica es la capital de Macedonia, San Pablo estuvo allí en su segundo viaje, predicó en la sinagoga que Cristo era el Mesías, o algunos lo acogieron, otros judíos lo rechazaron. San Pablo tiene que abandonar la comunidad, después envía a Timoteo y, según dado los informes que le llegan, manda estas cartas a los tesalonicenses. Se centran sobre todo en problemas escatológicos. Claramente es una comunidad reciente que está comenzando en la fe, que hay dificultades, no parece que fuera una persecución abierta, pero sí no eran bien vistos y estaba todo ese problema de los judíos que no, digamos, la rechazaban. La segunda es 1 o 2 años posterior y tiene que aclarar dudas acerca de la parusía, porque muchos pensaban que ya era inminente y como era inminente, pues para qué van a trabajar o para qué se iban a dedicar a hacer otras cosas. San Pablo aquí pone negro sobre blanco, dice que no hagan caso a supuestas revelaciones atribuidas a él, porque de eso no hay nada, y les dice que cuando llega la parusía llegará cuando llegue, pero mientras tanto hay que cumplir con las obligaciones cristianas. Algunos han negado la autenticidad de estas cartas por diferencias de estilo, pero de nuevo, cualquier cosa que tiene que ver con el estilo, dada la cantidad de gente que interviene en plan de secretario o amanuense, es muy difícil querer fijar cuestiones de estilo. Las grandes cartas son las cartas a los Corintios, las dos, escritas durante el tercer viaje misionero, 56 o 57, o probablemente antes, ya digo, si la prisión en Cesarea hay que situarla antes. Corinto era una ciudad muy marcada por la actividad comercial, tenía 2 puertos, había multitud también de religiones, de misterios y una gran relajación moral. Era una comunidad muy viva, pero también se introdujeron algunos judaizantes que querían desacreditar a San Pablo por no haber tratado con Jesucristo. Y el apóstol pues tiene que, digamos, defenderse ante estas acusaciones.
En la primera van a aparecer una serie de problemas donde aparecen las deficiencias de la comunidad, divisiones entre ella, abusos de orden moral, problemas con el tema de la carne sacrificada a los ídolos, si se podía comer o no se podía comer, en fin, toda una serie de problemas y a raíz de estos problemas, San Pablo presenta enseñanzas fundamentales sobre la resurrección de los muertos y sobre la Eucaristía. La segunda carta a los Corintios parece escrita un año después, más o menos, tras una visita en la que parece que le trataron bastante mal los judaizantes, quiere ganarse de nuevo los corintios para que no deformen el mensaje de Cristo. Como en esta carta hay una serie de cortes bruscos, de nuevo algunos han puesto en duda la unidad de la carta y pensaban pues que es una relaboración a partir de otras cartas sueltas que había de San Pablo. Lo que pasa es que aquí, de nuevo, el que exegetas que no son de lengua madre griega pongan en duda la unidad de un escrito de lengua madre griega, perdón, en griego, que autores de lengua madre griega en toda la antigüedad no lo han visto, es sospechoso. O sea, ningún padre de la iglesia o un estudioso de la categoría de Orígenes que conocía muy bien todo esto, ningunos vieron problemas de unidad. Más bien, como sabían el modo de escribir las cartas, pues se daban cuenta de que estas cosas podían suceder. La carta a los Gálatas fue escrita después de la segunda a los Corintios y antes de Romanos, estando en Macedonia, a los pueblos, a los cristianos de este pueblo celta que estaba en Galacia. Aquí de nuevo tiene que precisar que sí, hay judíos conversos al cristianismo, pero uno no puede aferrarse a las prácticas digamos, de la ley, porque la justificación nos la trae Cristo. Hace ya alguna referencia a las decisiones de ese concilio o la asamblea de Jerusalén, pero digamos San Pablo trata digamos, la cuestión más de fondo. Cristo es el Salvador y gracias a Él tenemos la justificación, la gracia, lo que nos hace libres, que nos viene por el bautismo, con lo cual las diferencias entre judíos y gentiles desaparecen, porque lo único importante es la unidad en Cristo. Aquí en esta carta pues salen recuerdos autobiográficos, así grandes exclamaciones, alegorías o exégesis del Antiguo Testamento con criterios rabínicos. Quizá la más importante, o por lo menos la más amplia, es la carta a los romanos, durante la última estancia de Pablo en Corinto, a la vuelta de Macedonia y esperando ir a Jerusalén para llevar la colecta, solo que allí le encerrarían cuando fuera a llevar la colecta. Se explica que fue dictada a Tercio, llevada por Febe, servidora de la iglesia, llamar aquí diaconisa, como las diaconisas que había, señoras que ayudaban en el bautismo a las neófitas, pues está un poco fuera de sitio. Pensar que además el término diáconos, o si lo pones en femenino, simplemente indica el servidor. El pretender que había un ministerio ordenado femenino es una fantasía que no tiene el más mínimo apoyo digamos, en las fuentes antiguas. Por otra parte, ya es una carta que San Pablo escribe después de 20 años de experiencia apostólica, con una gran profundidad teológica. Lo que pasa es que es a una comunidad que ni ha fundado ni ha visitado todavía, pero es una comunidad que se considera fervorosa, floreciente y les transmite el deseo de que irá a visitarles y luego continuará hacia España. Lo que pasa es que, como quedó encerrado en Jerusalén, la cosa se retrasó hasta que pudo ir a ser juzgado en Roma, probablemente quedó libre y pudo hacer todavía algún viaje más. Es una carta muy elaborada, desarrolla temas capitales, el pecado que ha dañado al hombre, la justificación como acción de Dios, nos viene por la fe, el bautismo, la vida en el Espíritu Santo. Aquí, en general, nadie ha negado la autenticidad de esta carta. Lo que se ha puesto en duda es el último capítulo, porque hay una cantidad de saludos a gente de una comunidad que San Pablo no ha visitado ni fundado, lo cual es un poco extraño. Si San Pablo no ha estado allí, ¿cómo conoce a tanta gente de esta comunidad? Algunos han dicho que realmente ese último capítulo estaría dirigido a Éfeso, donde sí conocía muchísima más gente, y lo otro sería un tratado de San Pablo sobre la justificación, pero diríamos tampoco es que esos argumentos sean muy convincentes, porque pensad que en Roma era una comunidad numerosa, con gente además con capacidad económica, y que en aquella época
la gente, en cuanto tenía algunos recursos, viajaba mucho, sobre todo desde Roma, con lo cual no es extraño que hubiera tratado a todas estas personas. Recordad además que el edicto de Claudio había expulsado a los judíos, y ahí estaban incluidos todos, aunque hoy fueran cristianos que procedían de familias judías, lo cual puede hacer que San Pablo tratara a más personas. Y por otra parte, tenemos el detalle, esto por algunos autores antiguos, que la comunidad cristiana había recibido el cristianismo también unido a partir de grupos judíos que se habían convertido. Entonces es lógico que hubiera que precisar muy bien todas estas cosas de la justificación, es Cristo quien nos justifica, no es la ley, ver un poco el papel de la ley respecto a Cristo. O sea, es lógico que esta carta estuviera dirigida a esa comunidad precisamente por la amplia base judía que tenía. Si vamos luego a las denominadas cartas de la cautividad, tendríamos la carta a los filipenses, una colonia romana, sería la primera ciudad evangelizada en lo que sería Europa, escrita durante un periodo de cautividad. No se sabe si el de Roma o bien otro anterior en Éfeso o en Cesarea. Es una carta muy personal porque era una comunidad muy querida de San Pablo que comunicaba, que le ayudaba mucho incluso económicamente. Hace referencia a diáconos y obispos de la comunidad y es muy importante el himno cristológico donde aparecen los aspectos humano y divino de Cristo. Tenemos la carta a los colosenses, parece que de la época de la prisión romana, es a una comunidad fundada por Epafras durante la estancia de Pablo en Éfeso, en el tercer viaje misionero, y aquí de nuevo era el peligro de contaminarse con predicadores judaizantes mezclada con doctrinas un poco extrañas que podían recordar cosas paganas. Era una mezcla, un sincretismo extraño, nos recuerda un poco a lo que será el gnosticismo posterior. Y ante todo esto, San Pablo subraya el papel central de Cristo. De hecho, a algunos autores esta carta les ha parecido que tiene un desarrollo teológico demasiado amplio, diciendo que sería ya del siglo II, de los combates contra el gnosticismo, pero realmente no aparecen cosas muy distintas de que haya en otras cartas. Simplemente San Pablo subraya la divinidad y la preexistencia de Cristo. En relación con la de Colosenses tenemos la carta a los Efesios, quizá dirigida a varias comunidades y que luego quedó con el nombre de Efesios, con problemas parecidos a los de Colosenses. Por eso va a subrayar el punto central del misterio de Cristo en la mente de Dios, en la Iglesia y en la predicación de San Pablo, con una serie de consecuencias prácticas. De esta época de cautividad tenemos la carta a Filemón, sería simplemente una carta porque tiene un carácter más privado, llevada en mano a Filemón por el esclavo Onésimo, porque Filemón era un cristiano de Colosas, quizás se había convertido por San Pablo, y Onésimo era esclavo de Filemón y Onésimo también se había convertido. Cada uno se había convertido por su cuenta, pero este era un esclavo escapado y San Pablo le pide a Onésimo que vuelva con Filemón, pero que le reciba pues como un hermano cristiano. Bien, el último gran grupo sería cartas pastorales dirigidos a dos cercanos colaboradores de San Pablo, a Tito y a Timoteo. Timoteo era natural de Listra, compañero de Pablo en su segundo viaje. Tito era de origen pagano y se ocupó de diversas misiones que le encargó San Pablo. Probablemente en la segunda cautividad romana, aunque esto ya digo no es claro, o sea, porque hay una primera cautividad romana claramente. Si es de esa cautividad San Pablo fue absuelto, que es lo más probable, hubo otra segunda ya previa al martirio, que no sabemos exactamente cuándo sería. Y por lo menos alguna de estas cartas parecen de esa segunda cautividad, porque por lo menos en la segunda Timoteo parece que habla ya de una muerte inminente. En cualquier caso, contienen una serie de orientaciones, normas concretas para el gobierno de las comunidades y muchos han negado precisamente por eso la autenticidad paulina, porque habla de obispos, de presbíteros, de diáconos, como si fuera ya una iglesia demasiado organizada, o habla de defender el depósito de la fe. En realidad, todos estos elementos están perfectamente en San Pablo, no hay ningún problema. O sea, considerarlos tardíos es fruto de una ideología que no quiere aceptar que esto está en la Iglesia desde el principio. Pensad además que esta estructura, obispos, presbíteros y diáconos, es una estructura ternaria similar a la que había en el judaísmo, de los sumos sacerdotes, sacerdotes y levitas, o incluso en Qumran había una estructura parecida. O sea que tampoco es que esto sea una cosa demasiado llamativa y de hecho
la terminología entre presbíteros y obispos oscila bastante, incluso en estas cartas, porque no son todavía términos técnicos. Esto, de todos modos, lo veremos con más detalle al hablar de la eclesiología y del orden sagrado. Y por último, la carta a los Hebreos, que es un tratado apologético en favor de la nueva alianza sobre la antigua. Cristo es presentado como el Hijo de Dios, el sumo sacerdote, y obviamente hay toda una serie de textos del Antiguo Testamento aplicados a Cristo. Está dirigida desde Italia, probablemente a judeocristianos, que quizá tenían añoranza del templo, incluso sacerdotes judíos convertidos al cristianismo, y se les exhorta a dirigir la mirada al santuario del cielo. Como no hay ninguna referencia a la destrucción del templo, que sería el mejor argumento de toda la carta, si digamos estás diciendo que Cristo es el verdadero templo y que no hay que añorar el templo de Jerusalén, el mejor argumento sería decir, veis, y el templo ya ha sido destruido, con lo cual no hay que mirar más a eso. No hay ninguna referencia, con lo cual todo esto nos está hablando que es anterior al año 70. Los primeros escritores eclesiásticos, Clemente, Justino o el pastor de Hermas, la conocen. Lo que pasa es que, por algunas interpretaciones de algún texto sobre la penitencia, a mediados del que está en la 648, algunos autores a mediados del siglo II parecían decir que ya no podía haber otra segunda penitencia, o sea, problemas respecto a cómo había que administrar la penitencia, y eso hizo que esta carta fuera un poco puesta bajo sospecha, un poco como con el Evangelio de San Juan, que como lo citaron los gnósticos, algunos lo miraron como con reserva. Pero ya a finales del siglo III es aceptada unánimemente. Hubo múltiples, digamos, teorías sobre quién fue su autor, si Bernabé, incluso hubo dudas sobre la pertenencia de San Pablo en los siglos IV y V, sobre todo por la discrepancia de estilo. Aquí el que mejor lo resumió fue Orígenes, diciendo sí, las ideas son de San Pablo, pero el estilo, la voz de la carta es de otra persona. Bien, ya os digo que esto entraba dentro de la forma de redactar las cartas en su época. Lo más probable es que alguien cercano a San Pablo, a partir de sus ideas, escribiera todo esto y lo enviara luego con la, digamos, con la autorización de San Pablo. Bien, pues con esto terminamos. Ya digo, esta tesis que ha sido un poco para presentar San Pablo y sus cartas, y la próxima veremos los contenidos teológicos de San Pablo con más detalle. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.